de 16 a 18 por FM Universidad. 30 años revolviendo el río. 30 años sumergiéndonos en aguas turbias. (16:15) y les contábamos, estuvimos ahí en la Plaza 9 de Julio esta mañana, escuchando y viendo también lo que ha sido la intervención de docentes, investigadores, becarios y becarias del CONICET, y no solamente del CONICET, porque ahí también se acercaron desde docentes que por ahí no, o investigadores que no son parte del CONICET, pero para poner en agenda, en este contexto tan particular, qué hacen los y las científicas en nuestro país y qué implica, por ejemplo, una política de producción científica como la que tiene nuestro país. Está en línea, y agradecemos la posibilidad de charlar un ratito, el magíster Miguel Ábalos, que está ingresando ahora como becario de CONICET, y con él vamos a charlar un ratito. Miguel, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Alicia Rivas te saluda. Buenas tardes, Alicia, ¿todo bien? Bueno, Miguel, contanos en principio, ¿qué investigás? Bueno, actualmente estoy culminando una beca doctoral del CONICET, y con ella estoy, terminando mi doctorado en antropología social, a partir del cual investigo las relaciones entre condiciones de vida y salud entre familias que viven en asentamientos informales en posadas. O sea, tu acercamiento es como antropólogo. Claro, mi disciplina de base es esa, soy antropólogo social, egresado de la Universidad Nacional de Misiones. ¿Y por qué te llamó la atención esa temática? Bueno, la cuestión de la salud está siempre como en agenda, ¿no? En el sentido de que los problemas de salud son cuestiones cotidianas en la vida de las personas, y emergió por la curiosidad de saber cómo afrontaban estos problemas las personas de escasos recursos en barrios periféricos de Posadas. Hay como también una cuestión súper interesante, ¿no? Porque es empezar a dar cuenta de cómo acceden a ese derecho, y en algunos casos cómo padecen el no acceso a ese derecho, ¿no? En sectores tan vulnerados también. Sí, es así, es decir, se vincula directamente con el acceso el derecho al acceso a la salud, ¿no? Y a poder vivir una vida saludable. Entonces, comprender cuáles son las estrategias que tienen las personas para hacer frente a sus problemas es importante. Pero también conocer efectivamente cuáles son los problemas de salud de las personas, ¿no? Es decir, presuponemos que en determinadas edades emergen porque sí, algunas patologías como la hipertensión o la diabetes. Bueno, la idea es comprender en qué contexto social, político, económico se producen estas enfermedades y de ahí cómo se atienden. ¿Y con qué te encontraste? Bien, la cuestión que pongo en evidencia en mi tesis doctoral es que estas enfermedades, como las que mencionaba recién, las crónicas no transmisibles, junto con muchas otras, dan forma a un sufrimiento socioambiental cuando hablamos de las familias que viven en los asentamientos, que se relaciona directamente con esas condiciones de vida, ¿no? Con un déficit habitacional, con condiciones precarias en sus viviendas, ¿no? Con la falta de acceso a agua potable, a la luz eléctrica. Todas estas cuestiones dan forma a modos específicos de vivir estos sufrimientos, que tienen que ver con enfermedades, sí, pero también con la cuestión referida a la tristeza, a la angustia, a la vergüenza, ¿no? Que van dejando marcas en los cuerpos de las personas. Esto de mirar también la salud desde una cuestión más integral, no solamente la salud física, que tal vez es lo que nos obliga a ir al médico o la médica, digamos, ¿no?
Totalmente. Es considerar a la salud como un todo más complejo, ¿no? Uh-huh. Que va más allá de no tener enfermedades de esas que puede diagnosticar la biomedicina, sino una especie de equilibrio, ¿no? Entre el vivir bien y el estar bien, ¿no? Uh-huh. Ahora, esto también es interesante porque te escuchaba en una entrevista, a veces hay en ciertos sectores donde pareciera que se espera mucho tiempo para poder ir a atenderse la salud o la enfermedad en este caso, ¿no? Hay como gente que por distintas cuestiones no puede, ante el menor síntoma, ir a algún hospital, algún centro de salud. ¿Qué implicancias tiene eso? Ese proceso que vos estás describiendo lo vemos con la categoría del aguante, ¿no? De cómo hay que aguantar ante determinadas situaciones o determinados padecimientos, en función de si yo tengo mejores o peores condiciones, he de aguantar un poco más o un poco menos. Uh-huh. Y eso también nos trae a colación cuestiones políticas más amplias. Doy el ejemplo que sigue. Si vos o yo, trabajadores registrados, tenemos, no sé, una gripe fuerte, podemos tener un certificado médico uh-huh. y justificar esa inasistencia en nuestro trabajo. Pero si Alicia o Miguel se dedican a la venta, no sé, de pan o a changas, uh-huh. Más informal, este recurso no existe, ¿no? Uh-huh, es decir, uh-huh. no puedo, entonces tengo que aguantar. ¿Cómo no voy a aguantar? ¿Se entiende? Uh-huh. Emergen otras lógicas de experiencia del cuerpo enfermo. Esto que decís, ayer justo veíamos un documental o una película, Memorias del Saqueo, que nos remitía a ese 2001, que además había imágenes tan explícitas sobre las afectaciones a la salud, la desnutrición uh-huh. y demás. Y me llamaba la atención el caso de una mujer que vivía en condiciones así también muy, muy complejas, alrededor de un basural, con una cantidad de hijos, muy flaca, y decía ella, hablando, no se permitía, no tenía la posibilidad de pensar que tenía que cuidarse ella en ese contexto, ¿no? Totalmente. Sí, es así. Para que uno pueda tomar dimensión de cómo las condiciones socioeconómicas en las cuales viven las personas dan forma a la experiencia, ¿no? A la uh-huh. experiencia de la enfermedad y también de la recuperación de la enfermedad, porque en función de eso yo me he de sanar más o menos o no, ¿se entiende? Uh-huh. Miguel, ¿y cómo ha sido tu trabajo? ¿Qué metodología? ¿Pudiste hablar, elegir un lugar? ¿Cómo ha sido eso? Bien, la antropología social se caracteriza por un método en particular, que es el etnográfico, uh-huh. que consiste en la descripción de las experiencias, de los sentidos que las personas otorgan a esas vivencias que están en foco. Yo particularmente me dedico a las cuestiones de salud, pero habrá otros antropólogos que se dedican a otras cuestiones. Uh-huh. Pero solemos utilizar el mismo método, que es el etnográfico, que consiste en hacer entrevistas, en estar ahí, ¿no? En concurrir mucho al lugar. Algunos de ellos hasta van a vivir, qué sé yo, especialmente aquellos que hacen trabajos en comunidades aborígenes, uh-huh. se van y se instalan en semanas o meses en las aldeas, ¿no? Entonces compartir con ellos esa cotidianidad y también realizar observaciones, ¿no? Registros de campo, como decimos. Uh-huh. Yo inicialmente había propuesto allá por el 2016, 2017, cuando me postulé, hacer el trabajo en una serie de asentamientos, pero bueno, las condiciones llevaron a que me dedicara solamente a uno, uh-huh. A pesar de que hago un análisis un poco más general de varios asentamientos en Posadas, analizo el caso de uno particularmente. Uh-huh. Así que eso fue lo que... ¿Y te fuiste a vivir ahí? ¿Te fuiste a vivir ahí? No, uh-huh. no fui a vivir ahí, pero vivo cerca, uh-huh. de modo que estaba entre 3 y 4 veces por semana, varias horas con ellos ahí, ¿no? Durante el día compartiendo las actividades en un comedor comunitario. Uh-huh. Y ese fue como el punto de inserción. ¿Y cómo relevaste o registrás cómo percibían la enfermedad en ese lugar?
bueno, conversando con las familias, ¿no? Particularmente con las mujeres que participaban de las actividades del comedor, que cocinaban. Algunas otras tantas también participaban en actividades de Cáritas. Entonces, a partir de ahí fui tomando un contacto con ellas y teniendo entrevistas, las visitaba en sus casas. Entonces, bueno, un día puedo ir a tomar un mate en tu casa. Sí, dale, venite. Entonces, bueno, ahí yo iba, veía cómo vivían, ¿no? Entonces, más allá de que me cuenten, mira, Miguel, tengo mi techo que es de chapa de cartón, bueno, yo me iba a su casa y veía cuál era la condición, ¿se entiende? Entonces, como que no había tanta necesidad de que ellos me contaran porque yo estaba ahí viéndolo, ¿no? Miguel, eso tiene que ver con la formación también, con la capacidad que uno va generando en uno mismo como su propio instrumento de recolección del dato para poder registrar estas cuestiones. Y ese vínculo también tan necesario para poder acceder a la información también, ¿no? Y a las vivencias que ahí aparecen. Sí, eso sin lugar a dudas, y me parece que eso sí es específico de la investigación social en salud, que tiene que ver con que estás conversando con las personas sobre cuestiones que hacen mucho a su intimidad, ¿se entiende? Sí. Entonces, no es que yo voy y converso con vos sobre qué te parece el político o sobre cómo te enseñaba tu maestra. Por ejemplo, para investigaciones al respecto de antropología de la educación o antropología política. Sino que te pregunto cuestiones íntimas, a ver cómo te sanaste, qué tal está tu herida, ¿se entiende? Entonces, esas cuestiones que uno no le cuenta a cualquiera, llevan tiempo para el investigador. Y sí genera un espacio de mucha cercanía, de mucha confianza también. Y eso es una temática que además suponemos en esos contextos debe generar mucha angustia a medida que vas hablando de estos temas. Sí, algunos temas sí, en especial, pero otros corren mucho esta cuestión de naturalizar, y va de la mano con aquel otro concepto que analizábamos anteriormente, que es el del aguante, ¿no? Naturalizar, decir, y viste que es así, ¿no? Entonces, como un comentario al paso, te cuenta de que estuvo 5 días con un dolor de cabeza tremendo, que podríamos decir, bueno, quizá estaba con un pico de presión, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pero pasa, ¿no? O se naturaliza, por ejemplo, la semana pasada en casa y en las 3 casas más abajo estábamos todos con colitis. Y bueno, y nos levantamos y seguíamos, ¿entiendes? Entonces, quizá los procesos de la enfermedad muchas veces en este contexto se naturalizan. Sí. Pensaba también esto de lo difícil que debe ser en también pensar no tanto la enfermedad, sino pensar la salud y ahí pensar la prevención, todo lo que se debería discutir en contextos donde faltan muchos otros derechos básicos, ¿no? Sí. Bueno, y sobre ese punto especialmente está relacionado mi nuevo proyecto con el cual ingresé a carrera de investigador de CONICET, que es justamente abordar las estrategias preventivas en estos contextos sociales de derechos vulnerados, referidos a VIH y sífilis, ¿no? Es decir, me interesa conocer, y eso es lo que yo propuse y el CONICET aprobó para mi ingreso a carrera, conocer, bueno, qué hace la gente, qué dice la gente, qué piensa, qué siente al respecto de estas enfermedades y qué estrategias despliegan para prevenirlas o atenderlas. Y yo preguntaría también qué sabe, porque son también, una de las cuestiones que se viene como marcando es que ante ciertas enfermedades o ciertas condiciones no hay información, cada vez hay menos campañas inclusive. Claro. Sí, eso sí, coincido con vos. No obstante, la gente algo sabe. Ajá, bien. ¿Se entiende? Algo sabe. Entonces nos interesa conocer qué es lo que saben, cómo saben lo que saben. ¿Se entiende? Entonces no partir de esa sensación o de ese preconcepto, quizás también de decir, no, la gente no sabe nada al respecto de este tema. No, es muy probable que algo sepa, quizás tenga alguna información hasta errónea, pero bueno, interesa conocer para poder a partir de ahí pensar políticas, porque esa es otra de las patas que tiene mi postulación, que es tratar de articular con el Estado y con organizaciones sociales para pensar acciones que nos permitan, bueno,
eso, compartir información de calidad, compartir información que la gente pueda hacer asequible en su cotidianidad y también, bueno, promover la prevención. Esto que podríamos decir, ¿para qué sirve lo que estás haciendo, no? Claro. Creo que ya respondí la pregunta. Sí, totalmente. Perdón, Alicia, me adelanté. No, está bien, me encantó. Miguel, y pensaba un poco, volviendo a esos contextos, esto de estar trabajando con temáticas que son sensibles, tal vez estás abriendo puertas que son complejas también, ¿no? Porque hablabas ahí hablábamos un poco de las angustias, de la salud mental, que en estos contextos está tan como corrido del eje, ¿no? ¿Qué te pasa vos con eso cuando empezás a ver que del otro lado estás abriendo algunas puertas que tal vez sean como demandas difíciles de atender después, ¿no? De que se atienda, más allá de que no seas vos quien tenga que atenderlo. Claro. Sí, es así. Bueno, en ese caso la empatía no me excluye, sino que también me tiene ahí presente. Empatizar con el sufrimiento ajeno me parece que, por lo menos desde mi experiencia de investigación social, es importante. Y por eso justamente pensar acciones que permitan pensar soluciones en conjunto, ¿no? Llevar estas situaciones ante otras esferas, quizás más políticas, más organizacionales. Y cuando digo políticas no digo solamente gubernamentales, digo de organizaciones de la sociedad civil, de asociaciones sociales que forman parte de la vida cotidiana de esas personas, como para pensar estrategias en conjunto. Recuerdo el caso de que algunos contaban de violencia intrafamiliar que padecían algunos niños. Entonces, esto ya lo decían en el mismo comedor. Entonces, dijimos, ¿cómo podemos abordar esta situación? Era algo que se decía, pero no en esta clave. Entonces, yo pensé que mi rol ahí podría funcionar como mediador en ese sentido, de decir, gente, ¿y qué les parece si pensamos cómo solucionar eso? Bueno, en función de esto, las acompañé a las personas al centro de salud del barrio y conversamos con una trabajadora social, con la psicóloga, y ahí se canalizaron algunas vías. Pero sí, los sufrimientos ponen en evidencia esta cosa de que son complejos, ¿no? No es fácil abordarlos. Y yo creo que pensando juntos se puede. Sí. Pensando juntos se puede. Además me parece súper interesante esto que planteas, esta posibilidad también de encontrarse, diríamos, usuarios de los hospitales o del sistema de salud con los y las trabajadoras de esos sistemas de salud, ¿no? Para dimensionar qué está pasando ahí, qué derechos están en juego en ese vínculo también, ¿no? Sí, totalmente. Y lo que aparece ahí como clave es la atención primaria de la salud, porque es ese sector, no, es esa parte del sistema público de salud el que debería favorecer esta comunicación más directa, si se quiere, ¿no? Para solucionar estas cuestiones que hacen a la cotidianidad de la gente. Y esto de las estrategias de prevención, hay muchas experiencias aquí en la provincia, de hecho también de redes comunitarias que están como recuperando saberes, están empezando a valorar también esas propias estrategias que tiene la comunidad para cuidarse, para prevenir y en algunos casos hasta para sanarse, digamos, ¿no? No sé si vos viste alguna de esas experiencias, estás en contacto con algunas de esas experiencias. No, a nivel organizacional no tomé contacto con ninguno. Pero sí estoy al tanto de que existen y de que trabajan en las comunidades. ¿Sí? Yo más que nada me focalicé en estas experiencias autogestivas por parte de las mismas familias. ¿Entiendes? Y cuando decís experiencias autogestivas, ¿cuál sería, por ejemplo, como para graficar aquí en este lugar en el que estás trabajando? Bueno, las más básicas son, cuando digo autogestión, comienza desde el momento mismo en que vos con tu núcleo familiar decís lo que le está pasando es esto y no esto, ¿no? Desde el diagnóstico inicial
de la situación y después identificar esto de, bueno, por un lado aparece la automedicación, ¿no? La autoatención como una estrategia primordial en el núcleo familiar, en donde la automedicación es importante. Y cuando digo automedicación, no solamente con productos de la industria químico-farmacéutica, sino también con otros productos de la herbolaria, ¿no? Yuyos, etcétera, u otras prácticas, como por ejemplo, está vomitando, esto es lo que tiene, es un empacho que vamos a hacer es tirarle el cuerito, por dar un ejemplo, ¿no? Entonces, la multiplicidad de prácticas que se amalgaman cuando aparece algo que no está bien, es interesante y es lo que, bueno, aparece un poco en mi tesis también. Miguel, por último, ¿qué implica para vos como investigador poder acceder a una beca del CONICET? Bueno, como becario doctoral, también gané beca postdoctoral, pero al mismo tiempo gané el ingreso a carrera, así que no veo su factor de la beca postdoctoral, pero implica el sostenimiento de toda esta tarea que no se hace de un día para el otro, que lleva años, y esto es importante decirlo porque uno no llega a este nivel de captar estas prácticas y estas situaciones puntuales enseguida. Esto lleva tiempo, el trabajo de campo en investigación social. Entonces, que uno pueda sostener su cotidianidad, qué sé yo, pagar su boleta de la luz, su casa, etcétera, no es un dato menor. Entonces, tanto las becas como el sueldo como investigador de CONICET, lo que te posibilita eso es que la investigación y la producción de conocimiento científico sea un trabajo y no algo que uno dice un día, ¡ay, qué aburrido que estoy, qué gana de dedicarme a esto! Sí. No, se entiende como esta cuestión de rigurosidad y de sistematicidad que hace un oficio de investigar. ¿No? Y que como todo trabajo necesita condiciones, desde buen salario hasta condiciones y infraestructura para ejercer eso, para ese oficio. Eso sí, necesitas tener un lugar donde poder colocar tu oficina, qué sé yo. En mi caso se firman documentos como consentimientos informados, entonces, bueno, ¿dónde vas a guardar esa documentación? Otros investigadores de otras disciplinas necesitan también laboratorios, entonces estas cuestiones no son menores y el rol del Estado acá es fundamental, porque es muy probable que el mercado no esté interesado en indagar en estas cuestiones. Totalmente. Miguel, mil gracias por este tiempo y vamos a estar ahí convocándote cada tanto porque es un tema que es parte de nuestra agenda y está bueno ir sumando voces para complejizar un poco justamente estos temas. Así que mil gracias. Perfecto. Gracias a vos, que tengas una buena tarde. Muchas gracias. Hasta luego. Hablábamos con el doctor Miguel Ábalos. Acaba de ingresar a carrera de CONICET, fue becario durante mucho tiempo y becario postdoctoral, como decía también, pero ahora ingresó a carrera.